El pan de cada día. Horneado, frito o hervido. ¿Qué más? Es la fuente básica de alimento de la mitad del mundo. En plancha, horneado, rebanado o tostado. Una maravilla que dos ingredientes, harina y agua, pueden transformar en diferentes formas y sabores. Precioso. Puede que el pan blanco siga siendo el rey en Estados Unidos, pero otros le siguen a la zaga. A continuación, la historia nunca contada del pan en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El pan. Llámese pan, pa, akbek o bol, todas las culturas tienen su pan. Comenzó con el trigo en Oriente Medio hace 10.000 años, cuando alguien dejó sus gachas al fuego y al secarse se convirtieron en una especie de galleta gruesa. Para el año 5000 a.C., los egipcios ya habían descubierto cómo hacer subir la masa. El pan se convirtió en la moneda del reino y en el salario de los obreros de las pirámides. Los antiguos griegos desarrollaron 70 tipos diferentes de pan y fueron los primeros en dejar constancia de su preferencia por el dulce sabor del pan blanco. Esa preferencia continúa hoy en Estados Unidos, una de las naciones con mayor consumo de pan del mundo. El ciudadano medio come 26 kilos de pan al año, la mayoría pan blanco, la mayoría de este. That's smart. Wonder and rich bread. One squeeze tells you why people call us the fresh guy. Wonder Bread es la marca más vendida en Estados Unidos, producida por la mayor panificadora de la nación, Interstate Bakeries Corporation o IBC. Se fabrica en más de 25 plantas y se distribuye a más de 155.000 mercados. 353 millones de panes se traducen en 3.000 millones y medio de sándwiches. En una de las panificadoras más grandes y modernas, en Lexana, Kansas, IBC emplea lo último en fabricación a gran escala. Los 3 enormes cilindros que ven detrás de mí están llenos de harina blanca que usamos para hacer pan. Cada uno contiene 75.000 kilos y llegamos a usar 420.000 en una semana. La creación de una rebanada de pan de molde es una sinfonía de velocidad y eficiencia. El proceso completo dura 6 horas y media. Primero se mezclan con agua, azúcar, levadura y harina, formando una bola de 500 kilos llamada esponja, y se deja fermentar. A las 3 horas, la levadura ha duplicado el tamaño de la masa. A continuación, la esponja se vierte en una batidora. Se añade más harina, levadura, azúcar y agua. El 5% de la mezcla es azúcar líquida que le da al pan su sabor ligeramente dulce. A mano se añaden ingredientes como aromatizantes, enzimas conservantes e inhibidores de moho. Pero la auténtica tarjeta de visita es la harina enriquecida. En 1941 el gobierno de Estados Unidos pidió a los fabricantes que añadieran voluntariamente 8 vitaminas B a sus productos para evitar enfermedades asociadas a la malnutrición. Wonder Bread aceptó. Proporcionó la nutrición necesaria para eliminar prácticamente esas enfermedades, y eso llevó a una campaña que decía: construye cuerpos fuertes. Los ingredientes enriquecidos se convierten tras 12 minutos y medio de mezclado en 1000 kilos de masa. Durante las siguientes 3 horas y media la masa está en movimiento constante, sin contacto alguno con manos humanas. El pan a medio hacer entra en una cámara templada y húmeda donde circula lentamente durante 1 hora. Es la fase de prueba, porque si la masa crece es porque la levadura está haciendo su cometido. Las células de levadura comienzan a alimentarse de los azúcares de la masa y a metabolizarse. Los productos derivados de esta interacción son el dióxido de carbono y el alcohol. Cuando el dióxido de carbono se expande, queda atrapado por la masa haciendo que aumente su volumen. El crecimiento continúa hasta que se consumen los azúcares o hasta que la levadura muere por el calor del horno. Gran parte del alcohol es devorado por las bacterias de la masa, contribuyendo al sabor característico del pan. El resto se quemará en el horno. Este es el horno en el que cocemos el producto.
Mide unos 53 metros de largo y tiene 8 zonas. Se hornea 18 o 18 minutos y medio. En esta máquina hay una especie de cazoletas que mediante el vacío levantan las bandejas, colocan el pan en la cinta y lo hacen llegar al enfriador. En esta fase el interior del pan está a 93 grados. Hay que enfriarlo hasta 37 antes de rebanarlo y empaquetarlo. Envolverlo demasiado pronto provocaría condensación y la aparición de moho. Han pasado 6 horas y media desde que empezamos a hacer el pan, que está detrás de mí. Es el proceso final de envasado. Se rebana, se empaqueta y se envía a nuestro departamento de distribución. En 1930, Wonder Bread fue una de las primeras marcas en rebanar el pan. Al principio el público se mostró escéptico pensando que se pondría duro demasiado pronto. Pero la moda se impuso gradualmente. Hoy es el pan de molde más aclamado del mundo. El nombre de Wonder Bread fue inventado en 1921 cuando el ejecutivo de una panificadora acudió a una exhibición de globos aerostáticos. Miró arriba y vio maravillado todos aquellos globos, y en ese momento se le ocurrió que Wonder podía ser un gran nombre para un producto, y así nació el Wonder Bread. Por eso los globos rojos, amarillos y azules siguen siendo un icono de la marca. Wonder Bread hornea 5 veces a la semana y reparte al día siguiente de la fabricación. Los días de cocción están indicados por el color del empaquetado: azul, verde, rojo, blanco o amarillo. El pan blanco es el más vendido en Estados Unidos y Wonder Bread es la marca líder. Cada rebanada de casi cualquier tipo comienza en un trigal. En Estados Unidos se cosechan anualmente unos 26 millones de hectáreas de trigo, una superficie equivalente al estado de Colorado. Cada grano tiene 3 elementos: una capa externa protectora llamada salvado que contiene vitaminas y fibra, el germen, el embrión de una nueva espiga, que está compuesto por aceites y minerales, y el endosperma, que proporciona los nutrientes para la nueva planta, en su mayor parte proteínas y almidón. Separarlos ha sido el objetivo de los molinos de harina desde el comienzo de la elaboración del pan. Uno de los molinos más modernos de Norteamérica es el Hal Ross de la Universidad Estatal de Kansas. Aquí estudiantes y profesores experimentan con lo último en tecnología en un molino a escala real. Este grano que vamos a moler hoy es trigo rojo de invierno. Recibe ese nombre porque la parte externa es marrón rojiza y el interior es duro y vítreo. El 75% del interior de ese grano se puede convertir en harina blanca. El resto acaba siendo un subproducto para ser consumido como cereales o magdalenas de salvado. Los molinos modernos son un complejo laberinto de tubos presurizados y maquinaria que mueve las partículas del grano de planta en planta. La molienda comienza en el primer piso, donde unos rodillos de acero inoxidable hacen el trabajo de las antiguas muelas. Los granos bajan por aquí y llegan a lo que nosotros llamamos molino de doble rodillos. Hay 2 grupos de rodillos, uno encima del otro. El grano pasa a través de ellos. Ahí se rompe y se separa el endosperma del grano. Este es un edificio de 5 pisos y la maquinaria se reparte por todas las plantas. Subimos las partículas hasta el piso de arriba y luego las dejamos caer en un tamiz. El tamiz tiene una serie de paneles con rendijas cada vez más pequeñas. Las partículas de germen de trigo y los copos de salvado son tamizados en los niveles superiores. Las partículas más pequeñas de endosperma caen al fondo. En este lado tenemos grandes copos de salvado y en este lado tenemos la harina. Hemos separado las partículas más finas para la harina de las más gruesas. En medio tenemos algunas partículas que aún deben ser procesadas. Sensores ópticos aíslan y retiran los granos defectuosos de trigo. Máquinas de impacto de alta velocidad destruyen cualquier larva de insecto. Y los chorros de harina con distintas calidades permiten al molinero hacer una infinita variedad de mezclas. Aquí podemos tomar muestras de cada una de las diferentes harinas del molino. Saber mezclar la harina para conseguir la mejor calidad requiere más que buen ojo.
Al otro lado del campus, en el Laboratorio de Ciencias Panaderas, los científicos han desarrollado decenas de pruebas para comprobar la calidad de la harina y el pan que produce. El analizador de texturas mide la firmeza del pan. Otra máquina prueba cómo responde la harina al amasamiento y la mezcla. Y este aparato, el alveógrafo, prueba cómo la masa retiene las burbujas de dióxido de carbono creadas por la levadura, probando la calidad de uno de los componentes clave y únicos del pan, el gluten. El trigo contiene una proteína llamada gluten. Es el único cereal que lo contiene. Cuando se desarrolla, el gluten se convierte en una masa cohesiva, capaz de retener el gas. Cuando hacemos pan, la levadura fermenta y produce gas. Esta proteína de gluten puede albergar gas en el interior de la masa. Por eso la masa crece y se convierte en una pieza de pan. Esta capacidad de retener gases y de crecer es única de la harina de trigo y fue registrada por los egipcios hacia el 5000 a.C. Fue un golpe de suerte. Alguien estaría haciendo una especie de gachas y las dejó fuera demasiado tiempo. Hablamos de la prehistoria, del paleolítico. Debió caerle levadura natural y se dieron cuenta de que hacía burbujas. Cuando cocieron aquello no estaba denso ni duro, sino ligero y expandido. Habían revelado el poder de las esporas de levadura que están de forma natural en el grano y en el aire. Durante los siguientes 7000 años, los panaderos aprendieron a reservar una porción de su masa fermentada, llamada masa madre, para mezclarla de nuevo con harina y agua, creando nueva masa. Pero la ciencia sobre el pan fermentado siguió siendo un misterio hasta 1859, cuando Louis Pasteur descubrió que la levadura era un organismo vivo monocelular. Los científicos descubrieron así cómo hacer levadura separándola de la masa. Supuso toda una revolución en la producción del pan. En las fábricas de levadura Fleischmann de Memphis, Tennessee y Montreal, Canadá, no deja de crearse vida. Microbios de levadura seleccionados se mezclan con tanques de su alimento preferido, melazas sin refinar, un producto derivado de la producción de azúcar del que se prescindiría si no fuera perfecto para desarrollar levadura de pan. Este proceso de fermentación es similar al de la elaboración de la cerveza. La diferencia es que cuando se completan las 36 horas de fermentación, Fleischmann desecha el alcohol y conserva la levadura. Esta responde a los más ligeros cambios del entorno, por lo que los científicos controlan cada tanda. La fermentación produce un brebaje llamado crema líquida que se transporta en camiones cisternas y trenes a las panaderías de todo el país. Pero una parte se destina a uso doméstico. Las láminas de levadura se secan en tambores de acero inoxidable y se rayan para hacer levadura pastelera. De forma adicional, se puede descomponer en levadura en grano y ser secada lentamente. Este proceso, inventado por Fleischmann en los años 40, hace que la levadura permanezca latente. Es conocida como levadura seca y puede durar 2 años hasta que es mezclada con agua caliente y vuelve a la vida para hacer pan. Aunque la mayoría de las panificadoras usa algún tipo de levadura concentrada, la masa fermentada de San Francisco sigue haciéndose a la vieja usanza, con masa madre. Es muy fuerte. La historia del pan norteamericano es una historia de inmigrantes y mezcla de culturas. Nativos americanos, colonos europeos y esclavos africanos aportaron sus tradiciones panificadoras a este país. La mezcla dio lugar a algunos panes exclusivamente norteamericanos. Hay pocos lugares en el mundo donde el pan sea tan singular que se haya convertido en sinónimo de su ciudad de origen. Pero cuando hablamos de masa fermentada nos referimos a San Francisco. Junto al muelle de pescadores hay un edificio nuevo que alberga la panadería más antigua de la ciudad, Boudin. Llevan usando la misma masa fermentada 160 años. Voy a enseñarles algo que, si lo pierdo, me hará cerrar la tienda. No puedo hacer pan con masa fermentada si pierdo esto. Lógicamente no va a ocurrir. Se lo voy a enseñar. Esta masa data de 1849. Llevo 30 años cuidándola. Es mi trabajo, soy el canguro de esta pequeña. Estas ollas de masa fermentada fueron creadas mezclando una parte de masa prefermentada con 20 partes de harina y agua, y se deja reposar un día. Miren esto. Ayer esta pieza era muy pequeña.
Esta es la famosa masa fermentada del pan de San Francisco. Miren esto, miren. La abrimos. Huele muy fuerte. Voy a ponerla aquí. Ya está lista. El pan de masa fermentada no requiere levadura adicional porque la masa madre ya estaba viva con las esporas de levadura de San Francisco. El clima aquí en San Francisco es tan especial que las esporas entran en la harina y el agua y le dan ese sabor tan peculiar. Solo hay esporas en esta zona. Si alguien quiere robar un trozo, no hay problema. Háganlo. Bueno, no vamos a dejarles, pero si lo quieren llevar a Nueva York, pueden hacerlo. Y se convertirá en una masa fermentada de Nueva York en 30 días, porque no podemos trasladar el tiempo de aquí a allí. 10 kilos de masa madre hacen suficiente levadura para una tanda de 100 kilos de masa fermentada. Una vez mezclada la masa, comprobamos su textura. Lo hacemos estirándola hasta que está muy fina. ¿Lo ven? Casi hasta que se haga transparente. Así sabemos si está bien mezclada. Casi pueden verme la cara a través de ella. Cada 20 minutos, una cuba de masa suficiente para hacer 400 piezas de pan es vertida en un separador que la corta en trozos del tamaño adecuado para la pieza a hornear. Una máquina cónica le da forma de bola que pasa por una cinta transportadora hasta una máquina giratoria donde la masa crece por primera vez. Tras media hora dando vueltas, la masa pasa a la fase de formación. El pan se estira a mano y se le da forma antes de entrar en una cámara húmeda y fría. Cuando hemos hecho la masa, la hemos dado forma y estirado, se queda aquí un día más. La ponemos aquí y no la horneamos hasta mañana. Turistas de todo el mundo hacen cola en Boudin junto a los lugareños para comprar este exclusivo pan. Hello and welcome to Boudin at the Wharf. Y muchos visitan el Museo del Pan para escuchar la historia de un panadero inmigrante que supo elegir el momento y lugar adecuados. La auténtica historia de Boudin comienza con la fiebre del oro. Mucha gente vino a buscar oro, pero otros vinieron a sacárselo a los mineros. Un año después de la fiebre del oro, había 70 panaderías en San Francisco. Boudin era una de ellas, y es la única que ha sobrevivido desde entonces, y es la más antigua que continúa operando en la ciudad. Boudin terminó vendiendo la panadería a otro inmigrante. Mi padre, Steve Girardo, llegó a San Francisco en 1935 procedente de Italia. Su primer trabajo fue en la panadería Boudin. Todo el mundo habla de artistas del pan y mi padre fue uno de los auténticos y originales artistas panaderos de San Francisco. Mientras él hacía pan, nosotros íbamos a la escuela. Nos sentábamos con todos los niños comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuete o de mayonesa y se quedaban mirando nuestro pan blanco. Miraban cómo se nos derramaba la mostaza porque el pan tenía agujeros. Ese pan con agujeros vuela ahora de las estanterías de Boudin, pero a pesar de la creciente demanda, cada pieza sigue recibiendo atención personalizada. Estoy marcando las que voy a meter en el horno. Después de esos 3 días de los que hemos hablado, este es el paso final antes de ser horneado. Lo marcamos para que quede bonito, pero al mismo tiempo conseguimos que libere los gases y que salga cocido de manera uniforme. Si lo metiéramos tal cual, se quemaría por la parte más fina. El horno oscila entre 200 y 230 grados. Hay que precalentarlo con vapor. Si no lo hiciéramos, se pondría gris. Así conseguimos una bonita corteza y crecerá más. Ahora lo verán. El tiempo medio es de 20 a 30 minutos. Depende del tamaño del pan. Ya está. Se nota el vapor. Se ve el vapor saliendo. Tiene buen aspecto. La corteza tiene un buen color. Quema. Está crujiente. Y esponjoso por el otro lado. Las marcas son uniformes. Me refiero a estas líneas. Al golpearlo notamos que está hueco. Si no, sería señal de que está poco hecho. Pero es un sonido diferente. Se oye el eco. Muy bien. Miren esto. Crujiente. Vamos a probarlo.
Con harina, agua y sal no se consigue nada mejor. Me encanta. Me alegro de que algo que empezó hace 3 días esté así de bueno. Estoy contento. El trigo es la base de la mayoría de los panes, pero el maíz es una especialidad americana. El grano que se cultivó primero en este continente ha sido fuente clave de nutrición para los nativos. Hoy lo llamamos pan de maíz. Sus tradiciones centenarias están conservadas en lugares como Big Mama Southern Barbecue en Pasadena, California. Precioso. Dargin McWater y sus hijos dirigen el restaurante Big Mamas. Lo cortas tan bien como tu abuelo. Lleva el nombre de la matriarca de la familia, Emma Sue McWater, que aportó las recetas originales. Big Mama es mi madre y su abuela. Nació en Georgia. Lo aprendió todo de su abuela, que era medio cherokee. ¿Listo para hacer una hornada de exquisito pan de maíz? Sí. La cocina sureña está fuertemente influenciada por los platos nativos que se basaban en el maíz. Esos son 2 tazas de harina de maíz. Cuando los europeos se asentaron en el continente, se referían en tono desdeñoso al pan de maíz como pan indio, y quedó estigmatizado asociado a la pobreza y las privaciones. Esto es pan de maíz. La receta es igual desde hace siglos. El pan de maíz se consigue sobrecalentando la harina hasta que está espesa. Para hacer las porciones, las manos deben estar heladas para evitar que se pegue. Después se fríen. Esta comida tradicional del sur tiene sus raíces en la cocina nativa. Muchos afroamericanos sureños se casaron con indias. La comida del sur es una mezcla de todo. Cuando el pan de maíz se convirtió en alimento básico de la cocina sureña, se fueron añadiendo nuevos ingredientes, como grasa de cerdo, azúcar, suero de leche y huevos. Delicioso. Lo mismo digo. Las recetas de la familia son secretos celosamente guardados. No puedes obtenerla. No puedes tener la receta. Nadie te la daría. Venga, dadme la receta de vuestro pan de maíz. No. Puede que nunca sepamos la receta del pan de maíz de Big Mamas, pero hay otro pan hecho con la misma receta desde hace 2000 años. El pan de la misa, la hostia que se administra en el sacramento de la comunión de la Iglesia Católica. Está hecha solo con harina y agua. Representa la última cena en la que Jesús compartió pan ácimo con sus discípulos. No todo el mundo sabe cómo ni dónde se hace. En la mayor parte del mundo se encargan de ello monjas. Pero en Estados Unidos el 80% de las formas que toman los católicos se produce aquí. En el pueblo de Greenville, Rhode Island, la familia Cavanagh lleva 40 años haciéndolas. Empezó con mi abuelo. Era un inventor con unas 120 patentes a su nombre. El sacerdote de la parroquia de Cavanagh le pidió que creara una máquina que pudieran usar las monjas para aumentar su producción. Corrían los años 50 cuando cada vez menos mujeres ingresaban en los conventos. En los años 60 las monjas que quedaban no podían mantener la incesante demanda de obleas ni con la ayuda de Cavanagh. La compañía Cavanagh, en vez de maquinaria, empezó a suministrar las formas a los conventos. Fue bueno para ellas y bueno para nosotros. Y funcionó. La empresa Cavanagh ha desarrollado un modo de hacer algo bueno y comestible con solo 2 ingredientes. El derecho canónico no nos permite incluir ningún otro ingrediente además de harina y agua. Estamos limitados, pero la maquinaria que tenemos es capaz de cumplir muy bien esos requisitos. La mezcla de harina sin levadura y agua es vertida sobre planchas calientes y horneada durante 95 segundos hasta convertirse en una fina y rígida lámina de pan. El troquel giratorio corta los bordes limpiamente. Un tambor separa las formas grandes de las pequeñas. Después son aspiradas por tubos que las preparan para su empaquetado. Cada día, la empresa Cavanagh produce 9 millones de unidades. Mi favorita es la especial de 3,8 centímetros.
Son 3 diseños únicos y especiales hechos por mi padre y mi tío. La oblea también ha aumentado la cantidad de trigo, que le da más sabor y mejor color. Cuando la recibes en el altar, es una hostia más significativa. Y en un cambio notable en las preferencias norteamericanas, las formas de trigo suponen más del 60% de los pedidos de cábana. Al otro lado del continente, otro pan redondo está saliendo del horno para respondernos a la pregunta: ¿cómo consigue el pan de pita ese bolsillo tan característico? El pan más antiguo era plano, sin levadura y redondo. Los griegos lo llamaron pita, y su popularidad se extendió por todo el Mediterráneo. Hoy en Estados Unidos el pita es un pan de sándwich por su capacidad de formar una especie de bolsillo. Nadie puede coger un pan y hacer esto con él. Y luego estirarlo y abrirlo para meter la comida. Nadie puede hacer eso. Se ha intentado. Mucha gente lo ha intentado, pero no ha podido porque no sabe cómo se hace. Albert Boyan parece saberlo. Ha construido un próspero negocio alrededor del pan de pita en Pacoima, California, que hace pan para todos los gustos. Pan árabe para los musulmanes, masada kosher para los judíos, lavash para los libaneses e integral para los vegetarianos. Albert se crió en Siria comiendo pita hecho a mano. Su objetivo ha sido reproducir ese sabor en cantidad. El proceso en Global Bakery comienza con la mezcla de media tonelada de masa. En una artesa, la masa es elevada y vertida en una máquina que la divide y la enrolla en bolas perfectas. Después pasan a una máquina giratoria donde reposan 20 minutos, mientras el gluten se relaja y crece la masa. A continuación tiene lugar el proceso de laminado, donde la bola queda lisa y de forma oblonga para ser redondeada de nuevo. Después de pasar un control, las láminas entran en el horno para una intensa cocción de 20 a 40 segundos de 370 a 650 grados. Aquí es donde tiene lugar la magia del pan de pita. La oxidación de la superficie de la masa sella el exterior del pan. En el interior, millones de diminutas burbujas de dióxido de carbono se expanden rápidamente, llenándolo de vapor sobrecalentado, provocando que el pan se hinche como un globo de aire caliente hasta que consigue salir. Miren esto. Cada uno tiene una grieta en el fondo. Por ahí es por donde sale el aire. No pongan nunca los dedos delante de esa abertura, porque la temperatura del aire es muy alta. Si ponemos la mano, notamos el intenso calor. Los huecos de vapor empiezan a enfriarse cuando las piezas pasan a la cinta transportadora para rodear la planta. Cuando el pan ha dado una vuelta a toda la fábrica, los trabajadores reúnen las piezas para inspeccionarlas, apilarlas y enviarlas para el empaquetado y distribución a los clientes. Lo enviamos a todo el país, a Nueva York o Florida. A veces enviamos el pan de pita desde aquí a Nueva York. El porte en avión es 10 veces más caro que el pan. Aunque el pan de pita gusta a muchas culturas, una rebanada de challah tiene un significado especial para los judíos. Es jueves por la noche y todo parece tranquilo en la panadería Continental de Valley Village, California. Pero entre bastidores un equipo trabajará intensamente para hornear challah, un pan blando y dulce, tradicionalmente hecho con gran cantidad de huevos. Las piezas se venderán al día siguiente para la celebración el viernes por la noche del Sabbat judío. Continental es una panadería kosher y es inspeccionada regularmente por un rabino para asegurarse de que cumple las normas. Lo que hace kosher a una panadería son sus ingredientes puros. ¿Qué significa kosher? Dios prescribe en el libro del Levítico capítulo 11. Estos son los alimentos que podéis comer y estos son los que no podéis comer. El papel del rabino es muy sencillo. Sabe lo que es kosher y lo que no lo es. Esto es muy bueno, muy bueno. Entra aquí e inspecciona la despensa. ¿Qué usarán hoy? Nunca se sabe cuándo va a aparecer. El challah para la celebración del Sabbat siempre se hace de la misma manera, con el mismo número de tiras. En este momento, estamos enrollando el pan
amasando el pan, dándole forma a las tiras. Son 6 tiras para cada barra. Estamos dándole forma en grupos de 6. Y Onan está haciendo las trenzas. Simon está haciendo el segundo trenzado y Claudio y yo estamos haciendo las tiras. La palabra jala hace referencia a la porción de pan que en tiempos antiguos se apartaba y se donaba al templo. Eso se simboliza hoy con un ritual en el que el panadero deja una pequeña porción de la masa en el horno como ofrenda. Además de las piezas de jala hay pedidos especiales. Simon va a hacernos una barra de 8 tiras. Usa masa de huevos. Se come en celebraciones especiales, como bautizos, cuando el niño cumple 3 años, en su primer corte de pelo, bodas, bar mitzvahs y ceremonias así. En las próximas 8 horas se trenzarán y hornearán 1100 barras de jala y se harán también los demás productos de la panadería. Y una tradición milenaria continúa. La tradición también cuenta en la elaboración de esta antigua forma de pan, favorito de los astronautas americanos. Roger, roll, Discovery. 2, 1, and liftoff of the space. Si fuera un astronauta, ¿qué tipo de pan se llevaría a una misión espacial? Considerando que las migas serían un fastidio con la ingravidez, es fácil entender por qué la tortita de harina es el pan favorito de la NASA en el espacio. La Reina Tortilla en East Los Ángeles, California, hace más de 1 millón de tortillas de harina al día. Para mantener esta producción casi incesante, almacenan harina y aceite vegetal en silos exteriores, desde donde los bombean a las amasadoras del interior. La reina hace la masa según las especificaciones de sus clientes, añadiendo bicarbonato o levadura, aromatizantes y en algunos casos enzimas para ampliar la vida de los 5 días normales a 45 o más para clientes del extranjero. Los trabajadores pasan la masa a través de conductos a las 15 cadenas de la planta inferior. En esta cadena se trabaja a mano. La masa que han visto hacer en la amasadora llega a un dosificador giratorio. Después se airean en estas bandejas. Luego se enharinan y se pasan por unos rodillos. Allí adquieren una forma ovalada y las mujeres tienen que darle su forma redonda. Después pasan al horno durante 30 segundos, a una temperatura de 150 grados, y luego a las cintas transportadoras de enfriado. Gran parte de la maquinaria de la reina fue adaptada de otras herramientas panaderas como los rodillos de pizza por el fundador de la compañía, Mauro Robles. Mi padre llegó a Estados Unidos procedente de México. Aquí conoció a mi madre en una pequeña fábrica de tortillas donde trabajaba. Así es como se le ocurrió la idea de hacer tortillas. Pasó de hacer tortillas de maíz en esa fábrica a tortillas de harina en su propio negocio. Y así es como empezó La Reina. Las primeras tortillas fueron de maíz molido, un híbrido obtenido del maíz silvestre en América Central hacia el 3000 a.C. Aquí las tortillas de maíz siguen siendo el pan preferido. En México se consumen a diario más de 300 millones. Hoy la reina hace igual número de tortillas de maíz y de trigo, pero casi todas las de maíz se convierten en nachos. Envían su producción a todos los rincones de Estados Unidos, a Europa, Japón y China. Las tortillas se pueden empaquetar y distribuir por todo el continente, pero otros panes se hacen para ser comidos en el mismo día de su elaboración. En Masov, un restaurante etíope de Los Ángeles, California, los clientes disfrutan de uno de los panes más saludables del mundo, injera, hecho a diario en el establecimiento. Estamos en un restaurante tradicional etíope.
Servimos injera a todos nuestros clientes. El injera está hecho de tef. Tef es el grano más pequeño del mundo. De hecho, su nombre significa fácil de perder. 120 granos de tef equivalen a un grano de trigo. Pero estos diminutos granos que crecen casi por entero en la meseta etíope son ricos en vitaminas y minerales y no tienen gluten. Una vez cocido y enfriado, el esponjoso pan tiene varios usos. Una vez preparada la comida, se lleva a la mesa a la manera tradicional en una gran bandeja. Todo el mundo come alrededor de la bandeja. Comen sirviéndose del pan. No usamos tenedores. Todo el mundo usa las manos. Esa es nuestra tradición. Un ritual especial etíope es llamado gersha. Dar de comer a un amigo es considerado un gesto amable, dependiendo del tamaño del bocado. Mientras el injera forma parte del entramado social etíope, el bagel ha evolucionado de bollo europeo a fenómeno norteamericano. Me gusta templado. Algunos lo piden caliente, pero yo no creo que esté bueno caliente. Un bagel templado está blando, pero crujiente. Richard Friedman sabe mucho de esto. Es dueño de la panificadora Brooklyn en el centro de Los Ángeles y lleva toda su vida rodeado de bagels. Mi abuelo llegó a este país a principios del siglo XX. Creó el sindicato de panaderos de bagels. Era uno de los sindicatos más exclusivos de Nueva York. Solo los hijos de miembros podían ser aprendices, como el padre de Richard. Enrollaban tiras de masa y después la cogían entre los dedos y la cortaban en la mesa de trabajo. Pero eso terminó en los 60 con una máquina que hacía 400 unidades a la hora. La parte delantera de la máquina se llama separador. Corta la masa al tamaño deseado. Después pasa por la parte que le da forma de rosquilla. La llamamos el formador. Los bagels están hechos con la misma harina de trigo que la mayoría de los panes, pero es el siguiente paso el que lo convierte en un bagel. Los bagels se cuecen en agua hirviendo y eso los hace únicos. Así se corta la acción de la levadura. Es la única masa que es cocida en agua hirviendo antes de hornearla. Se dice que los bagels fueron inventados por un panadero austriaco en 1683 que quiso hacer un regalo al rey de Polonia. El rey era un gran jinete y el panadero hizo un panecillo en forma de estribo. Hoy Brooklyn Bagels produce más de 20 tipos diferentes. El bagel a secas sigue siendo el más popular y el segundo es el de cebolla. El de canela también está aumentando últimamente su popularidad. No hacemos de espinacas y queso. Debemos trazar el límite en alguna parte, pero ahora hacemos mucho más que hace años. Si mi padre viera esto ahora diría, ¿chocolate y fresa? No le gustaría. Puede que ya no se respete la tradición, pero está regresando en la forma de un pan artesano. Y los panaderos norteamericanos están a la vanguardia. Quizás el pan blanco siga siendo el más vendido en Estados Unidos, pero hay un creciente movimiento hacia los panes integrales hechos a mano. Es el movimiento llamado del pan artesano. Comenzó al otro lado de la bahía de San Francisco, en Berkeley, California. Uno de los primeros en abrir una panadería artesana fue Steve Sullivan, de la Acme Bread Company. En los años 70 el pan se hacía de una manera cada vez más rápida, con más levadura, más conservantes y menos tiempo para que la masa desarrollara su sabor y, en consecuencia, su textura. Sullivan ponía el énfasis en el pan hecho a mano con ingredientes naturales y sin conservantes. Eso significaba que la gente tenía que venir a diario a comprar su pan recién hecho, y lo hacía. La panadería era tan pequeña que la gente debía hacer cola afuera. Sullivan había encontrado la receta y el movimiento se expandió, inspirando a decenas de pequeñas panaderías similares, como Artisan Bakers de Sonoma, California, a 1 hora al norte de Berkeley. Aquí el dueño, Craig Ponsford, trabaja en su laboratorio para resolver los misterios del pan sin aditivos químicos. He logrado un pan que aguanta 10 días con una solución natural. La combinación de ingredientes inhibe la formación de moho y bacterias y mantiene el frescor y la esponjosidad. Me ha resultado muy divertido.
Intento conservar la filosofía de mi panadería original, que es alimentar a la gente con el producto más sano que pueda. La pasión de Ponsford por el pan artesano le hizo inscribirse en un concurso celebrado en 1996 como especialista en baguettes. Para sorpresa del mundo del pan, sus baguettes consiguieron el primer premio, batiendo incluso a los franceses. Fue muy emocionante. Eso lo llevó a convertirse en asesor del equipo de panaderos de Estados Unidos y compitió en la Copa del Mundo del Pan. Se celebra en París una vez cada 3 años y decide qué país tiene los mejores panaderos. 12 países compiten por el premio. Cada equipo de 3 personas debe hacer determinados tipos de pan y pasteles y crear una muestra artística hecha enteramente de pan. La competencia es dura y las tribunas se llenan rápidamente de aficionados que vienen a animar a los panaderos de su país. Más de 80.000 espectadores han pasado por este lugar. Los panaderos están en constante movimiento durante 8 horas seguidas para mezclar, amasar y hornear las 60 baguettes, recetas originales y pastas requeridas, y para preparar las espectaculares muestras que reflejen el orgullo nacional de los panaderos. Los jueces valoran la calidad, la originalidad de las piezas y el arte del pan exhibido. A veces hay auténticas sorpresas, como en 2002, cuando el equipo francés quemó las baguettes y el equipo japonés se alzó con el primer puesto. El equipo norteamericano ha tenido una gran actuación en los últimos años, obteniendo la plata en 2002 y el oro 2 veces, en 1998 y 2005. En Estados Unidos, la siguiente generación de panaderos estudia ser incluso mejor que sus mentores. Este es el Instituto de Panadería de San Francisco, la escuela de panadería artesana más importante del país. El fundador, Michel Suaz, vio la necesidad de su creación a principios de los años 90. El movimiento artesano comenzó al mismo tiempo que llegó la buena comida a los restaurantes. Los chefs empezaron a pedir mejor pan en la mesa. Era un trabajo de equipo entre los sectores de restauración y panadería. Y el consumidor, que comía el pan en los restaurantes, pensó que sería interesante encontrarlos en los supermercados y panaderías. Fue un movimiento constante por un pan de calidad que no existía antes. Experimentando con masa fermentada e ingredientes naturales, los panaderos artesanos están descubriendo modos de hacer pan más sabroso y duradero. Este miche que estamos horneando ahora durará fresco al menos una semana a temperatura ambiente. No tiene conservantes. La masa fermentada actúa como un inhibidor natural de los hongos y también ayuda a retener la humedad dentro del pan y así conserva su frescura. Aunque Suaz se educó en Francia, cree que los panaderos americanos estarán a la vanguardia. Tenemos una nueva tradición que debemos seguir. Un panadero francés debe seguir unas normas estrictas para hacer una baguette. Nosotros tenemos reglas, unas bases, pero también improvisamos para conseguir el pan de mejor sabor. Algunos franceses deberían venir aquí a reaprender cómo hacer buen pan. Hoy el pan artesano elaborado de forma natural representa el 11% de las ventas en Estados Unidos. Y la cifra aumenta más rápido que la levadura instantánea.